Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Mauricio Alarcón Salvador es abogado, fundador y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con una sólida trayectoria en derechos humanos, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción. Busca impulsar el rol de la ciudadanía para crear cambios positivos. La política es una actividad noble. Es un ejercicio profesional. Es acción y es servicio. Es trabajar en beneficio de los demás. Pero si tú en los últimos años... Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Mauricio, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hasta que se nos hizo, porque Hasta ya que se nos estaba dio. prolongado el tema. Siempre es un gusto conversar con Mauricio Alarcón, al que la primera vez que lo conocí tenía un tag que decía Mauricio Alarcón, El Salvador. Pero era porque se habían equivocado de país, no porque tenía yo algún tema de creerme el Mesías o alguna vaina. No. Creo que podríamos conversar de tanto, pero voy a comenzar preguntándole qué es lo que más te preocupa en estos momentos de Ecuador. Yo creo que no solo de Ecuador, Jorge. Pero sí, obviamente, porque vivo acá, tengo mi familia acá. La situación actual de la democracia y las libertades, indiscutiblemente. No es justificación para lo que está pasando en el país decir que en la región tienes otros países que están peor. O decir que los retrocesos democráticos están a la orden del día en el mundo entero. Pero sí me preocupa que un país que haya sido hasta hace muy poco considerado una isla de paz, una democracia relativamente estable, desde hace algún tiempo y con graves retrocesos, enfrente retos gigantes para lo que es la democracia y la libertad individual. ¿Qué lo lleva a este camino, Mauricio? ¿Qué te lleva a iniciar el camino no solo político, porque en algún momento fuiste el legislador ecuatoriano, pero a este camino también de la sociedad civil, en donde quizás te has criado los últimos años y llevas una trayectoria larga de por medio? Este año cumplí 23 años en sociedad civil, con esa brevísima pausa que tú conoces, dice a propósito del proceso constituyente que tuvo Ecuador entre 2007 y 2008, pero yo creo, y menos mal tú mencionas ese término, que se trata de la política, y no la política partidista necesariamente, sino la política en general. Los ciudadanos hacemos política, los representantes de organizaciones políticas lo hacen, los académicos hacen política. Es esencial en la forma de ser de la persona, pero siempre desde pequeño tuve ese gusto por la política, por lo que significa tratar de hacer algo para cambiar la vida, el entorno, el país. Lamentablemente, cuando tú ves de primera mano que la política activa desde lo partidista no funciona, porque hay corrupción, porque no hay ideología, porque los principios se venden al mejor postor, terminas encontrando un camino en el que con mayores y mejores blindajes de principios puedes hacer hasta más. Y ese es el camino de la sociedad civil, que es una forma de hacer política, indudablemente, pero no con un partido o un movimiento. ¿Por qué crees que los ciudadanos, no solo ecuatorianos, sino creo que en toda América Latina les cuesta involucrarse un poco a la política, entendiéndola como ese ámbito que nos rodea generalmente? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué ese desapego? Porque se ha prostituido el término. Porque la gente está asqueada del término de la política. Porque la gente se repugna de ver lo que sucede con los partidos y con los movimientos. Porque la ciudadanía se cansó de que las organizaciones políticas les utilicen. La política es una actividad noble. Es un ejercicio profesional. Es acción y es servicio. Es trabajar en beneficio de los demás. Pero si tú en los últimos años ves que la política termina convirtiéndose en un ejercicio de poder en torno a caudillismos, en un ejercicio de poder para beneficio de unos pocos,
y en el que ni siquiera los principios ni las ideas valen, es imposible no asquearse de lo que ocurre en la política. Yo le pregunto a Jorge Chuy así, el día de mañana le dicen, este es el catálogo de organizaciones políticas y te damos la posibilidad de que seas candidato por cualquiera de ellas, ¿cuál escoges? ¿Hay alguna que te represente? ¿Hay alguna con la que tú te sientas totalmente satisfecho y digas, mis principios, mis ideales, mi ideología están ahí y por eso la escojo? Personalmente te digo que no, no sé tú. No, yo tampoco. Entonces ahí está el camino. ¿Por qué humanamente? ¿Por qué ciudadanía y desarrollo? No porque queremos nuestro propio espacio con nuestras propias ideas de las cuales nosotros sentirnos dueños, no. Sino porque si te das cuenta en estos espacios, sobre la base de las ideas, de la ideología y de los principios, construimos el camino en el que creemos. Esa es la diferencia. ¿Por qué importan las ideas? Porque los seres humanos somos ideas. El que te venga a decir a ti que las ideologías no importan o que las ideas no importan, no solo que te está mintiendo, sino que te está diciendo el tipo de persona que es. Y de esa gente que desprecia las ideas y la ideología hay que tener cuidado, porque son capaces hasta de vender a su madre. Las ideas importan porque son parte de tu esencia, porque hablan de ti, de por dónde va tu camino, de por qué estás haciendo las cosas. Son el fundamento del accionar humano. Una persona que te diga no tengo ideas, de nuevo, te está mintiendo porque las tiene. Pero si no es capaz de reconocerlas hacia afuera, de identificarse con ellas y de sentirse orgulloso de defenderlas, descártalo, porque es una persona que hasta podría vender a su madre. ¿Por qué crees que a las personas les cuesta valorar esa lucha por las ideas, esa batalla? Porque siento que a veces es un camino que lo recorres junto a tu equipo, pero lo recorres de una forma bastante solitaria, en el sentido que sientes que tienes muchas cosas en contra. Es que mira, socialmente hablando, no hemos evolucionado y ni siquiera nos hemos sostenido. Yo creo que hemos involucionado y ahora hay, socialmente hablando, valores a los que las personas valoran más, valga la redundancia. Ahora no importa el cómo, importa el objetivo final. No quiero decir que antes no haya pasado una situación similar, pero creo que no era tan habitual, tan frecuente, tan común como lo es ahora. A la gente no le importa el camino para lograr riqueza. Si tiene que vender sus ideas para hacerlo, lo hace. Y podríamos aquí darles publicidad gratuita a un montón de gente que no se la merece, por supuesto, pero que ha vendido sus ideas a cambio de dinero, porque lo que importa es el objetivo final, la riqueza. Gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por tener lo suyo, por alcanzar poder, por sentirse en un grupo cerrado, elitista de gente. Ahí es cuando se desprecian las ideas, terminan estando a un lado y se privilegian otras cosas. Tenemos que recuperar la esencia de las ideas. Yo creo que es un camino difícil, trabajoso, pero necesario. Tenemos que recuperar ese trabajo y creo, valga la publicidad gratuita, que desde Humanamente y Ciudadanía y Desarrollo, pasito a pasito, lo estamos logrando. ¿Cómo recuperamos la esencia de esas ideas? Compartiéndolas con la gente, comunicándolas con orgullo y con reconocimiento. Yo no tengo ningún temor en presentarme en una cámara y decir, hola, soy liberal. No siempre fui liberal, evolucioné del conservadurismo. Creo en la libertad individual. Haga usted con su vida lo que quiera mientras no se meta con la mía. Yo no soy un ser superior moralmente para imponerle a usted mi forma de vida porque la mía es mejor que la suya. Yo vivo y dejo que usted viva. Yo no le temo a mi reconocimiento ideológico. Y eso es lo que tenemos que lograr con la gente. Que nadie se sienta con poder, que nadie se sienta con capacidad de decirle a otro cómo tiene que pensar. Que nadie se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Que empecemos a ser más tolerantes y respetuosos para que se venza el miedo de comunicar nuestras ideas. Porque si seguimos involucionando a una sociedad intolerante, a una sociedad irrespetuosa, en la que la gente tiene temor de decir lo que piensa por recibir represalias,
Lo que estamos logrando es definitivamente un anquilosamiento social que no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Qué era lo que le permitió a la humanidad, Jorge, salir de la denominada Edad Media, del oscurantismo? El renacer de las ideas. El estar en condiciones de sentarse como estamos de este rato tú y yo, a discrepar, a cruzar criterios, a tratar de encontrar puntos en común y hacer que la cuestión evolucione. Y eso es lo que permitió que esa gran edad del Renacimiento nos dé tanta maravilla que hasta el día de hoy disfrutamos. Pero si te das cuenta, hoy vivimos una época muy similar a la de la Edad Media, ¿no? Donde hasta la corrección política te dice a ti, cállate porque te van a ver feo si dices lo que piensas. Utiliza la terminología adecuada para que no te hagan a un lado, para que no te vean distinto. ¿Hay miedo de decir qué es lo que piensas? Por supuesto que sí. O cuando hablas la verdad o tu verdad, no la verdad, tu verdad, y le dices a la gente lo que piensan, te quedan viendo como un suicida, como una persona que arriesga demasiado. ¿No tienes miedo de...? No tengo miedo de decir lo que pienso. Pero si te das cuenta, las reacciones que ocurren a nuestro alrededor cuando transmitimos ideas hablan perfectamente bien del momento histórico en el que vivimos como país, como sociedad o como humanidad. Muchos de esos problemas que identificas, como el hecho del desapego también a las ideas, a la política, pero también ese interés quizás de los políticos actuales muchas veces a querer su propio enriquecimiento individual antes que el bienestar ciudadano. ¿De dónde crees que nacen? ¿Cuáles son las causas? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema educativo? ¿No se enseñan valores? Yo creo que tiene mucho espacio en cuanto a origen, porque va desde deficiencias educativas hasta falta de valores al interior del núcleo familiar, desde ese temor a decir lo que uno piensa, desde esa ambición ególatra de llegar al objetivo final independientemente de lo que pase. Son muchos los elementos que conjugan para que hoy vivamos lo que vivamos. Mire lo que pasa en la política. Tú escuchas a los últimos candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuántos estuvieron en condiciones de transmitirte una propuesta ideológica? Una. ¿Dos? El resto son humanistas, son de centro, son eclécticos. Las ideologías no importan. Lo que importa es lo que se hace. Yo le tengo terror a la gente incapaz de identificarse ideológicamente. Hay que vencer esas cuestiones. En la política hay que vencer eso. En la sociedad civil, Jorge, hay que vencer esas cuestiones. Porque en nuestro propio entorno, que parece mucho más inofensivo que el de la política partidista, hay temor de comunicar las ideologías. ¿Cuántas organizaciones en el país tienen en sus estatutos que son liberales? Creo que las contamos con los dedos de una mano, ¿no? Pero en ese caso, ¿no crees, por ejemplo, que lanzar abiertamente tu ideología, incluso desde la forma individual, no hablando de organizaciones, pero ¿no crees que eso podría profundizar el tema de la polarización? Yo es algo que lo he sentido de manera personal. Siento que hubo un momento en mi etapa, en mi vida, donde yo veía las cosas muy blanco y negro. Es de tal forma, o si no es de tal forma, entonces es todo acá y el mundo acaba aquí. Cuando luego, por experiencia y haber vivido en otros países, conocer otras perspectivas, experiencias, entendí que en el mundo hay un sinfín de grises. Y siento que quizás tener una ideología, que igual es necesario, más que ideología, creo que tus valores y principios siempre son necesarios tenerlos, pero siento que la ideología como tal podría limitar no tu capacidad de comunicar, sino tu capacidad incluso de poder pensar de que pueden existir otras cosas fuera que también podría funcionar y darle espacio a ese debate. No, porque tú no puedes llevar la ideología y la superioridad moral de la mano. La ideología como la verdad absoluta. La ideología como la razón de ser de absolutamente todo. La ideología es tu eje de ideas. Y no es una. Tampoco son dos, blanco y negro. Yo prefiero no utilizarlo de la escala de grises porque prefiero ver que hay muchos más colores ideológicamente hablando.
Pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo y creo que es uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad, que sigamos utilizando esos caducos términos de la derecha y de la izquierda. Cuando la derecha y la izquierda no son ideologías, tampoco son posiciones ideológicas. Son posiciones de un grupo de gente en la Asamblea de Francia después de la Revolución Francesa. Porque los conservadores se sentaban en la derecha y los progresistas socialistas se sentaban a la izquierda. Y ahí están los de la derecha y los de la izquierda. Y empezaron esa cuestión de la posición física en un hemiciclo a imponerse por sobre lo que realmente importaba, que eran las ideas. Uno tiene que empezar a recuperar. El tema, Jorge, está, desde mi humilde punto de vista, en romper ese defecto que tenemos los seres humanos y que se activa muy fácilmente a propósito del ego, de creer que nuestras ideas son las ideas y caer en el juego perverso de la superioridad moral. En nuestro gremio, en el de los liberales, hay un montón que se cree superior moralmente que el resto porque el liberalismo es. ¿Qué somos? ¿Seres superiores, humanos superdotados? No. Somos exactamente los mismos seres humanos que los que predican el socialismo, que para nosotros están equivocados. Pero la condición humana es una sola. La diferencia radica en que nosotros defendemos la individualidad y el respeto al individuo por sobre cualquier cosa. Entonces esa superioridad moral que se activa pero con una facilidad impresionante a propósito de nuestro ego es el que hay que tratar de mantener alejado del aspecto ideológico para no tener miedo de profesar las ideas. Pero si trasladamos eso, digamos, al ámbito político, la realidad es que independientemente del partido, incluso independientemente de la ideología, si seguimos una ideología firme, que es algo que criticabas en su momento, hace un par de preguntas atrás, si estos partidos siguiesen una ideología firme, lo más probable que ocurra es que justamente ellos digan esto es el socialismo del siglo XXI que ya pasó y por eso nosotros tenemos la razón, todo lo demás nos sirve, o vamos al otro lado, que bueno, yo en Ecuador no siento que haya existido quizás todavía ese movimiento. Bueno, puede ser que hace un par de presidencias, quizás uno, pero bien marcado que digan temas de derecha, mira, yo soy una persona de derecha, soy un liberal económico, conservador en lo social, pero terminan teniendo ese ego y terminan quizás también aislándose de los otros. Es que no se trata de aislarse. Va mucho más en línea con alinearse. La gente tiene que apoyar ideas. La gente tiene que apoyar ideologías. Forma parte de la naturaleza humana. No vayamos tan lejos como tú dices. La historia política del país no miente. En los años 80, en los años 90, claro que tú tenías a unos populistas sin ideología, pero eran la excepción a la regla general, no como es hoy, a la inversa. Porque tú tenías un Partido Social Cristiano ideológicamente identificado con el socialcristianismo. Tú tenías una democracia popular que después adoptó el nombre de la ideología, muy alineado con la democracia cristiana. Tenías una izquierda democrática que se definía como socialdemócrata. Tenías un partido comunista, marxista, leninista, ecuatoriano, muy alineado con los preceptos ideológicos de esas vertientes. Y claro, por ahí tenías al PRE, al partido roldosista ecuatoriano, cuya ideología era Roldós, la persona. ¿En torno a quién? A un líder, Abdalá Bucaram. Era la excepción, era el populismo. El resto era ideología. Hoy ocurre a la inversa. Crean organizaciones políticas en torno a las personas, no en torno a los principios. ¿Qué es ADN sino el movimiento de Daniel Noboa? ¿Qué es Creo sino el movimiento de Guillermo Lazo? Y así podríamos enumerar tantos otros. ¿Qué es la Revolución Ciudadana sino Rafael Correa? Ya no hay ideas, hay personas. Y por eso es que la política, dependiente de las personas, de sus grupos de poder y sus intereses particulares, termina siendo, en muchos casos, en cuanto a la partidista, por supuesto, muy repudiada por la gente.
justificaciones sobran. ¿Cómo crees que podamos cambiar el rumbo en los siguientes años? Tanto a nivel ecuatoriano como latinoamericano. Posicionando que las ideas importan. Indicándole poquito a poquito a la gente que nos rodea de que la ideología es importante, de que las ideas importan, que no hay superioridad moral, que la gente debe estar en condiciones de respetar y de tolerar a los demás independientemente de que piense o no como uno. Vivimos en una sociedad intolerante, irrespetuosa, con miedo, y eso no nos lleva a nada. Tenemos que renacer nuevamente, entrar en una nueva etapa de renacimiento, donde podamos recuperando estas cosas paso a paso, porque no es un tema que se solucione con un chasquido de dedos o con una varita mágica, transformando las cuestiones. Porque en economía las ideas importan, porque en política las ideas importan, porque en el trabajo social las ideas importan. Si no recuperamos esa importancia de las ideas, vamos a seguir girando en torno a personas y creyendo que así como el chiste con el que empezamos este espacio, tendrá que llegar el Salvador para decirnos qué ver, qué escuchar, qué leer, cómo pensar y cómo caminar. ¿No has visto lo que está sucediendo en algunas sociedades latinoamericanas? No buscan democracia, no buscan ideología, buscan emperadores. ¿Qué tan cerca estamos de eso en Ecuador? No lo sé. Pero al menos creo que desde organizaciones como las nuestras estamos trabajando para alejar lo más posible esa posibilidad, valga la redundancia. Después de 23 años recorriendo en el trabajo de la sociedad civil, ¿crees que ha valido la pena? No me arrepiento de lo que he hecho. No me arrepiento del camino que escogí. No te voy a negar que a veces a uno le cogen unas crisis terribles y dice, ¿para qué carajo me metí en esto? Si veo avances por este lado, pero veo retrocesos por este otro. Cuando veo gente que ha pasado por nuestros programas formativos y que probablemente sí se mostró muy convencida, pero a la hora de la hora está dispuesta a vender sus principios por un plato de lentejas o un sueldo en la función pública. Te frustras, te caes, pero hay cosas que te levantan y sigues. No pienso quedarme eternamente en la sociedad civil, eso te lo aseguro. Peor todavía después de 23 años donde el trabajo ha sido agotador, porque además los 23 últimos años de democracia ecuatoriana no es que hayan sido fáciles. Pero creo que desde nuestra trinchera hemos hecho cosas importantes. Hemos logrado avances valiosos. Y creo que mientras haya organizaciones como Humanamente, y no digo por estar aquí al frente tuyo, o como tantas otras que recién empiezan, que empiezan a dar sus pasos y que empiezan a consolidarse, el trabajo previo que hicimos nosotros ha valido la pena. Porque hay quien tome la posta sin egoísmos, hay quien pueda mantener el trabajo como corresponde y tienes la tranquilidad de poder seguir haciendo las cosas independientemente de ser tú quien está ahí o ser otros los que te toman la posta. Quiero hablar brevemente sobre el tema de instituciones. ¿Qué son las instituciones, Mauricio? Ya nos estamos metiendo en otro terreno pedregoso, pero de nuevo hablemos desde nuestras ideas, hablemos desde el liberalismo. Cuando el ser humano decide ceder una parte de su libertad a una entelequia denominada Estado, lo hace para que ésta le administre de tal manera que pueda darle algunas cuestiones básicas, particularmente seguridad. Cuando se da cuenta que detrás de esa entelequia llamada Estado hay personas que como uno son deficientes, pueden cometer errores, deciden que no puede estar todo en manos de personas, sino que en función de que la única igualdad posible es la igualdad ante la ley, tienen que regir las leyes y no las personas. Y tienes que vivir en un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho que gira en torno a la ley se cimenta en instituciones. Las instituciones no son, como algunos creerían, unos lindos edificios con logotipos para atención a la ciudadanía.
Las instituciones son los pilares que sostienen la democracia y el Estado de Derecho, los elementos mismos de la democracia y el Estado de Derecho. Cuando uno dice que las instituciones están siendo torpedeadas o que las instituciones están en crisis, no se refiere a que el Consejo de la Judicatura está céfalo per se. Se refiere al hecho de que el pilar democrático de una justicia independiente está en riesgo de romperse. Cuando uno dice el Consejo Nacional Electoral está en crisis porque no se ha renovado, no es la institución CNE la que está en crisis, sino el pilar democrático de unas elecciones justas, libres, democráticas y transparentes el que está en riesgo. Esas son las instituciones que sostienen la democracia y que giran en torno a la ley, no a las personas, porque las personas vienen y van. La única igualdad jurídica, la única seguridad jurídica, la única tranquilidad que podemos tener como personas dentro de un Estado es la que nos da la ley. Una ley sí elaborada por personas, pero que con criterios generales y tratando de que sean objetivos, anulan subjetividades y dependencias de quienes ejercen el poder, que terminan siendo seres humanos. ¿Cómo ves el estado de las instituciones actualmente? En Ecuador, en pésimo estado. En Ecuador, en pésimo estado. Uno podrá creer que aquí algo se salva, pero creo que en estos días precisamente el país ha sido testigo de que uno de los últimos reductos de institucionalidad que nos queda está siendo víctima de ataques para terminar de sepultar la endeble democracia que tiene Ecuador. Me refiero a la Corte Constitucional, que más que como institución está ahí como el pilar de garantía de supremacía de una norma por sobre las demás, del respeto al Estado de Derecho, de la dependencia de las leyes y no de las personas. Esa institución de la constitucionalidad es la que está en riesgo. Pero si evaluamos las otras, la conclusión es obvia. No hay justicia independiente. No hay elecciones justas, libres, democráticas y transparentes. No hay espacio cívico garantizado. Porque no hay plena libertad de expresión, no hay plena libertad de asociación, no hay pleno derecho de protesta. No hay total independencia entre funciones del Estado. No hay respeto a las libertades individuales. El principio de jerarquía normativa, la superioridad constitucional están hoy en este momento en riesgo. Y es de lo poco que nos queda todavía. Entonces evaluemos con objetividad. Acá no podemos quedarnos en el concepto mediocre de que vivimos en una democracia porque en diciembre vamos a ir a rayar una papeleta en un referendo y nos darán un papelito y seremos felices. Democracia no es rayar papeletas. Porque en Cuba también se las raya y en Nicaragua también. Y en Venezuela también. Y en Venezuela se las raya y se las trampea, que es peor. ¿Qué tan importante crees que son las instituciones en el desarrollo de un país? ¡Vitales! ¡Vitales! Hay una relación directa entre desarrollo y libertad, hay una relación directa entre desarrollo y democracia, hay una relación directa entre desarrollo e instituciones. Usemos la vida diaria de un ciudadano. Jorge Chuya tiene $1,000 en el bolsillo. ¿Invierte en un país que te cambia las reglas de juego cada 3 semanas? No. Porque ahí tienes la institucionalidad, seguridad jurídica, independencia judicial, estabilidad tributaria por los suelos, pues. Tú inviertes tu dinero en un país que cada año hace una reforma tributaria, en el que dependiendo del estado de ánimo del gobernante te cambian las reglas de juego. No, pues, de ninguna forma. ¿Cómo alcanzas desarrollo bajo esas condiciones? De ninguna manera, Jorge, y tú lo sabes. No se puede alcanzar el desarrollo, además, con ultraintervención estatal, con un Estado que te dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, de qué manera. De ninguna forma. O alcanzarás un desarrollo mínimo
que no es el ideal que una sociedad necesita para efectivamente crecer. Entonces hay una relación indiscutible. Si tú revisas qué sociedades alcanzan mejores niveles de desarrollo, las que tienen institucionalidad fuerte, en las que hay independencia judicial, en las que nadie duda del resultado de las elecciones, en las que alguien sabe que nací con esta norma y más o menos moriré con la misma. No quiero decir que la norma se mantenga estática durante toda la vida de la gente, pero no es pues que te hacen 20 constituciones a lo largo de la vida republicana de un país, ¿no? Mauricio, como tradición en nuestro programa, cuando vamos concluyendo, realizamos 2 preguntas claves a nuestros invitados. La primera, ¿qué pregunta a ti te gustaría dejar a nuestra audiencia? ¿Qué tan importantes son para ustedes las ideas? ¿Qué están dispuestos a hacer en su vida por defender sus ideas? Y la segunda, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Creo que el gran punto de partida sería poder vivir en una sociedad donde, como lo dije hace un momento, nadie se crea con derecho de callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Necesitamos sociedades más respetuosas, más tolerantes, más abiertas a comprender lo que ocurre a su alrededor para terminar de vivir en paz. Mientras creamos que somos los dueños de la verdad, mientras creamos que nuestros principios son los que deben prevalecer por sobre los de los demás, mientras actuemos con superioridad moral, estaremos en el nivel en el que estamos ahora. Debemos trabajar para tener una sociedad respetuosa y tolerante. Esa es la clave. Y como último, ¿qué mensaje te gustaría dejar como reflexión final? Quizás algo que termine de motivar a aquellas personas que se sienten en un ambiente un poco desolador. Mira, yo creo que uno tiene que pelear por lo que cree. El ambiente hoy no es el óptimo. Se arriesga demasiado. Hay muchos problemas con incluso los entornos familiares. Pero yo creo que lo más importante en ese sentido es seguir peleando por lo que uno cree. No se trata de ser víctima ni martirizarte por defender las ideas, no. Pero mientras uno tenga claro en qué cree, por qué lo hace y cómo lo tiene que hacer, creo que hay que seguir. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí. Podría quedarme horas hablando contigo. Bueno, que haya segunda parte, yo encantado. Sí, ya creo que nos estamos yendo por ese camino. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias, Mauricio. Jorge. Finalmente se nos hizo y pues ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Y espero vernos muy pronto nuevamente. Seguro que sí. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.